Buenas Hola, tardes. Carlos, ¿Cómo estás? ¿cómo va? Bien, bien. Por ahora bien. Este, ay, mira, ya somos tres. Está buenísimo. Bueno, Bien. niñas, vamos como es de costumbre ya, escucharon la clase pasada, estuvieron, escucharon, a alguien se le ocurrió algo, alguien quiere preguntar algo, alguna aclaración, ustedes digan. Yo no estuve la clase pasada y la verdad no la llegué a escuchar. Ok. Así que algo me comentó Jackie, pero poco y nada. ¿Y? Bueno, nada, vamos. Vamos a arrancar entonces por el... eh, habíamos visto las entrevistas, habíamos visto la cuestión del motivo de consulta, ¿sí? Entonces, habíamos visto también que las entrevistas permitían un manejo, una serie de herramientas que no permite después el desarrollo del tratamiento. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, recordando que un analista nunca pregunta por curiosidad, la entrevista permite preguntar, permite investigar un tema, ¿no? En el sentido más llano, más lato del término. Este, Insisto en que un analista no pregunta por curiosidad, uno no pregunta porque quiere saber, porque le interesa, ¿no? Siempre uno, cuando pregunta, pregunta apuntando a una dirección. Las entrevistas sirven para demarcar el terreno sobre el cual después se va a desarrollar el análisis. Una especie de exploración rápida del terreno. Recuerden también que Freud no hablaba de entrevistas preliminares, él hacía lo que él llamaba un tratamiento de prueba. Es decir, el paciente venía, lo acostaba en el diván y lo ponía a hablar. ¿Sí? Y al cabo de un mes, si él consideraba que el paciente era apto para el análisis, continuaba, y si no, le decía: señor, lo lamento mucho, mi método con usted no es eficaz, ¿sí? Por lo tanto, que le vaya bonito. Eh, Noten que el tacto freudiano hacía que el paciente se fuera convencido de que la falla estaba en el método, no en el paciente. ¿Eh? Freud no decía: usted no es apto para mi método. Decía: mi método no es apto para usted. Digo, para no dañar inútilmente. ¿Sí? Bueno, con el tiempo y el desarrollo de las distintas modalidades del psicoanálisis, hemos llegado a esto de hacer las entrevistas. Una entrevista no es suficiente. Dos entrevistas, una serie de entrevistas o una entrevista más todas las veces que haga falta. Esto ya dependiendo del diagnóstico presuntivo que tenemos, del neurótico que tenemos adelante. Eh, Ahora, a lo largo de las entrevistas, uno va haciendo el despliegue, digamos, del territorio, mapeando el territorio, ¿no? Entonces uno eh, escucha y escucha orientadamente, uno no practica la atención flotante en las entrevistas, uno escucha orientadamente. Es decir, uno puede escuchar al paciente a ver qué es lo que dice, y a partir de lo que dice empezar a pedir precisiones en la forma cartográfica, ¿no? No que nos interese la precisión en sí, pero bueno, investigar el terreno sobre el cual después vamos a trabajar, por áreas, por ejemplo, en la familia, ¿no? Con quién vive, este, eh, qué relaciones tiene con la figura de autoridad. Nada que nos importe demasiado, porque después todo eso se va a modificar en el futuro, pero sí como para tener en claro en qué territorio nos movemos, o por lo menos con qué firmeza podemos pisar el territorio. Eh, Recuerdan que al final de la primera entrevista yo recomendaba hacer dos preguntas
insidiosas, jodidas, ¿no? Polémicas, diría. Sí. La primera pregunta era ¿por qué usted se llama como se llama? ¿Sabe usted por qué se llama como se llama? Que empieza a desplegar el territorio de la novela familiar. ¿Sí? Y la otra pregunta, también envenenada, uno pregunta por la sexualidad, ¿no? Y lo pregunta así. ¿Y la sexualidad? ¿No? Amplio espectro de vaguedad para que el paciente diga lo que quiera, pueda. Bueno, fíjense que con esas dos preguntas nosotros estamos apuntando, por un lado a la identificación, por otro lado a la sexualidad, que son los dos grandes pilares sobre los cuales se va a sostener, o no, un análisis. ¿Sí? Noten también que en las entrevistas uno no interpreta, no señala, no construye, ¿no? Si lo quieren en términos lacanianos, no escucha el significante. ¿Sí? Pretender escuchar el significante en una primera entrevista es un disparate total. Uno no sabe nada de la historia del paciente, ¿qué va a escuchar? Lo mismo intervenir, ¿no? Si yo quiero señalar, no sé qué señalar. Piensen el señalamiento como, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Un señalamiento. Uno va y señala, ¿sí? Apunta, le apunta a algo. Piénsenlo como un reflector, ¿no? Uno ve algo que le parece que es señalable y prende el reflector. ¡Chum! Un cono de luz arriba de esa partícula del discurso del paciente. Lo obliga al paciente a mirar eso, que podría haber pasado desapercibido, excepto porque uno lo señaló. Y ahí ya nos estamos metiendo en el tema de las intervenciones. Siempre al principio la gran duda y vacilación es qué le voy a decir, cómo lo voy a interpretar, qué voy a escuchar, ¿no? Cómo decirle algo que le sirva. Bueno, no importa, paparruchadas, todo eso no tiene ninguna importancia. Yo siempre digo que lo que un analista tiene que aprender es a callarse, no a hablar. Callarse es mucho más difícil y mucho más importante que hablar. Cualquier cosa que un analista en transferencia diga va a ser escuchado como una intervención. ¿Está bien? No importa si uno dice qué lindo día, el paciente lo va a escuchar como una intervención, justamente porque está en transferencia. Si no estuviera en transferencia, le contestaría sí, lindo día, o no, a mí los días de sol no me gustan. Pero como está en transferencia, el campo transferencial hace que eso que uno dice caiga como una intervención, como un señalamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, ¿no? Uno no puede ponerse a conversar con el paciente, ¿sí? La conversación queda excluida. No nos podemos poner a charlar de política con el paciente, ¿sí? Por más que nos muramos de ganas ahora en un momento de elecciones y todo esto, decir, pero no, yo le tengo que decir, me gustaría decirle, explicarle, ¿no? Viene el señor y es macrista o kirchnerista, me da igual, ¿no? Y entonces uno le quiere explicar su punto de vista. No, señores, no, ningún explicar, ningún punto de vista. El analista como tal no tiene punto de vista y por cierto no tiene nada que explicar. ¿Está bien? De paso, hay que escuchar los discursos políticos de los pacientes exactamente igual que como cualquier otro discurso, ¿no? La atención libremente flotante corre serio riesgo, ¿no? Si uno tiene una preferencia política y el paciente viene con otra, sobre todo si es antagónica, ¿no? Bueno, es un peligro que se corre para el cual hay que estar atentos. En función de la... Sí. Eso debería ser lo mismo que si hay una preferencia mía personal, por ejemplo política, que yo sé que no voy a poder dejar de lado, conviene derivar, ¿no? ¿O no? Debería ser un problema. Trabajando conmigo, digamos,
te verías en un problema porque la mayoría de los pacientes vienen con una preferencia política, con una ideología más o menos acentuada, más o menos consciente, ¿sí? Pero más tarde o más temprano en todo análisis surge la cuestión de la política, como la cuestión del fútbol, ¿no? O de la religión, ¿sí? Yo soy judío, no, yo no soy judío, pero yo soy judío, ¿no? Y me identifico con la religión judía y respeto los ritos de la religión judía y, no sé, cuando tenga un hijo lo voy a hacer circuncidar, etcétera. Y me cae un tipo que es, no sé, budista, y un fervoroso budista, no un budista de cotillón, un budista fervoroso, que me viene y me explica cómo la posta es el budismo, ¿sí? Y yo voy a tener que poner mi creencia, mi convicción, todo esto entre paréntesis, para escuchar lo que este señor dice sin filtrarlo a través de mi religión. Vale lo mismo para la política, vale lo mismo para el fútbol, ¿no? Supongamos que yo soy un fanático de River y me cae un paciente de Boca, ¿no? Y viene el lunes y el domingo nos acaban de meter 4 goles y yo lo tengo que escuchar igual. Y el tipo va a venir fervoroso, a decir, le ganamos a los gallinas, gallina puto. Y yo soy el gallina puto que tiene que escuchar eso. ¿Se dan cuenta? Con la política, con el fútbol, con la religión, es todo lo mismo, ¿sí? Uno tiene que poder correrse del lugar, porque más tarde o más temprano todos los pacientes van a hablar de algo que a uno no le gusta. Ejemplo, paciente, muchos años en tratamiento, tipo razonable, un tipo que pensaba, tenía su sintomatología, consumía merca, cocaína, tenía una relación complicada con la cocaína, esta cosa que uno ve todo el tiempo, pero el tipo era radicalmente antisemita. Y lo era, como uno sabe que el prejuicio es irracional, ¿no? No es razonable. Uno podía, si hubiera podido, ¿no? Decirle, bueno, pero vea, un judío y un cristiano no se diferencian entre sí, ¿no? Usted pincha a un judío, pincha a un cristiano, los dos sangran, ¿no? La sangre es del mismo color, ¿sí? Todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, todo este discurso bien pensante sobre el semitismo y el antisemitismo. Y el tipo seguramente seguiría el razonamiento y diría, sí, está todo bien, pero es judío, ¿no? Es judío. No, yo con los judíos no me meto porque yo con los judíos no quiero saber nada. Bueno, ¿pero por qué? ¿Porque es mala persona? No, no es mala persona, pero es judío, ¿no? Vale lo mismo al revés, ¿eh? No es solamente, ¿no? Sí, no, vale. El paciente judío que viene a sostener que lo que están haciendo en Palestina está buenísimo y que ellos tienen derecho, porque son el pueblo elegido, de masacrar y exterminar a un pueblo porque les corresponde a ellos la tierra prometida, ¿sí? Es exactamente igual que el tipo que dice los judíos son una mierda, exactamente igual, es la misma clase de no razonamiento, ¿sí? Prejuicio, el prejuicio es irracional, no se puede razonar, ¿sí? Es impermeable al razonamiento, ¿sí? Vale lo mismo con peronistas y gorilas, si quieren. El punto es que uno no puede evitar encontrarse con peronistas, gorilas, judío, antisemita, hincha de Boca, hincha de River, porque el universo con el que uno va a trabajar se compone de eso, ¿sí? Se compone de neuróticos, y los neuróticos por definición en algún punto tienen un prejuicio, ¿sí? Que por ahí está oculto, que por ahí no aparece rápidamente en la conciencia, no importa, pero estén seguras
de que más tarde o más temprano el neurótico va a traer su prejuicio al que cultiva con esmero. Bueno, entonces, cuando el paciente viene con su prejuicio, lo peor que uno puede hacer es responder con un prejuicio equivalente. ¿No? O sea, viene el tipo que es antisemita y yo me pongo en defensor de los judíos. No, no. O en antisemita, también, ¿no? También podría pasar, no. ¿No? Ahí es donde corre riesgo la profesión nuestra. Ahí es donde estamos en peligro de meter la pata y meterla mal. ¿Sí? Hay metidas de pata que son banales, pero hay metidas de pata que son jodidas. Jodidas para el desarrollo del análisis, ¿no? No porque sean jodidas en sí mismas. Bueno, entonces, una vez que uno aprende a callar, tiene que hacer un ejercicio del callar, ¿no? El analista es un especialista en silencios. Un analista puede soportar con total tranquilidad y sin que se le mueva un pelo una sesión que sea toda el silencio, ¿no? 50 minutos de silencio. Hagan la prueba un día, ¿sí? Pongan un cronómetro y silencio, silencio absoluto, ni música, ni radio, ni nada, nada, silencio, ¿no? A ver cuánto aguantan sin emitir sonido, palabra, agarrar el teléfono para llamar a alguien o para escribirle a alguien, ¿no? Silencio. ¿Sí? Piensen que están en una sesión y el paciente decide, por alguna razón siempre resistencial, quedarse callado toda la sesión. Lo peor que le pueden hacer a ese paciente es angustiarse. ¿Sí? Angustiarse ustedes, porque si ustedes se angustian ante el silencio, vamos a tener problemas, el paciente va a tener problemas. Tengo un gato que me anda caminando por la biblioteca y en cualquier momento me va a tirar todo. Pero bueno, ahí está. Ahí empezó, digamos. Bueno. Ven, por ejemplo, ¿no? Si bien Freud tenía sus perros con él mientras atendía, yo no recomiendo tener animales adentro del consultorio. Son muy divertidos, pero gatos saltando por la biblioteca mientras uno intenta escuchar al paciente no es lo más prudente. Bueno, entonces, uno cultiva el silencio porque en el silencio del analista es donde se puede desplegar la asociación libre del paciente. ¿Sí? ¿Qué corno es la asociación libre? La asociación libre, que tiene un título muy rimbombante, ¿no? Asociación libre, regla fundamental, ¿no? Lo que posibilita el acceso al inconsciente, como ustedes quieran llamarle, en realidad solo consiste en que el paciente se vea compelido, nunca se logra, pero tiene que hacer el esfuerzo, a decir todo lo que se le pasa por la cabeza sin omitir nada. Ustedes saben que eso es imposible, que no hay forma de que alguien pueda decir en voz alta todos los pensamientos que tiene. ¿Sí? Primero porque se piensa mucho más rápido de lo que se habla. Y se habla mucho más rápido de lo que se escribe, ¿no? En esta proporción. Entonces, uno le pide al paciente que haga algo que ya sabemos que no va a poder hacer. ¿Sí? Pero de todas formas le pedimos que lo haga. Diga todo lo que se le pasa por la cabeza, sin omitir nada, ¿sí? Tratando de no dejar nada afuera. Insisto, sabemos que no lo va a poder hacer, ¿eh? No va a poder, no hay forma de que pueda hacerlo. Pero de todas formas es importante que intente hacerlo. Este ejercicio, que se va adquiriendo con la práctica además, en la medida que el paciente va aprendiendo a funcionar en el modo asociación libre, se van produciendo cadenas asociativas mucho más interesantes.
Al principio es costoso, hay pacientes que les cuesta mucho, hay pacientes que no lo logran nunca, decir cualquier cosa que les pase por la cabeza. Pero si lo logran o si se aproximan, tenemos material para trabajar. Si no lo logran y no se aproximan, también tenemos material para trabajar. ¿Está bien? En el límite, todo discurso es lo mismo. Me da igual si está asociando libremente o no. Su discurso es el material con el que vamos a trabajar. Y como somos unos convencidos de la sobredeterminación causal inconsciente de los fenómenos conscientes, sabemos que cualquier cosa que diga, más tarde o más temprano, nos va a conducir al lugar donde queremos ir. Noten que conducir, lugar e ir son metáforas. ¿Sí? Porque no nos va a conducir a ningún lado, no vamos a ir a ningún lado, y no hay ningún lugar a donde llegar. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, las primeras entrevistas sirven básicamente para dos cosas, tres. La primera cosa es descubrir la relación de este sujeto con la ley. ¿Puede o no puede cumplir con un contrato? Y si puede, ¿cómo puede? ¿Sí? Siempre parcialmente, nunca va a cumplir todo el contrato, pero bueno, ¿sí? ¿Se aproxima o no se aproxima a la posibilidad de cumplir un contrato? Primera cuestión. Segunda cuestión, fundar la transferencia. ¿Sí? La transferencia se funda, no es que cae madura como la fruta madura en la palma de la mano extendida. Para que se funde una transferencia hay que hacer un laburo, ¿sí? Hay que provocarla, la transferencia. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto es lo que yo hace un rato llamaba el mapeo del territorio, ¿no? Tener cierta idea de por dónde vienen los tiros. Cierta idea, no pretendo más. Cuando se pasa de las entrevistas preliminares al tratamiento, ya lo dijimos, cuando se instala la transferencia. Noten que estoy hablando de transferencia y no de neurosis de transferencia, que son dos conceptos diferentes. ¿Sí? La neurosis de transferencia se producirá, llegará, accederá a eso más adelante durante el análisis. ¿Sí? Entonces recuerden, la transferencia es el acto, el campo en el cual el paciente se ve compelido a depositar en un analista representaciones que son propias. ¿Sí? Se enamora del analista, piensa que el analista es un estafador, lo que sea. Eso es transferencia. Ahora, la neurosis de transferencia es otra cosa. Freud dice, la neurosis de transferencia es cuando la transferencia original, la neurosis original del paciente, se ha transformado en una neurosis artificial. ¿Sí? No tenemos ya un neurótico silvestre, sino que tenemos un neurótico cuya neurosis se ha transformado en artificial. ¿Sí? En la cual, en esta neurosis artificial, es el analista, ¿sí?, el que ocupa los lugares privilegiados de esa neurosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? Cura, comillas, comillas, la neurosis de transferencia, no la neurosis. ¿Se entiende? Eso es como si uno dijera, bueno, a ver, viene esta persona con una pulmonía, ¿sí? Entonces nosotros a esa pulmonía no le damos pelota, pero le instalamos una neumonía, ¿sí? Y curamos la neumonía. En el camino, la pulmonía se va a solucionar sola, ¿sí? ¿Y por qué hacemos esto? Perdón, porque nunca lo había entendido así. O sea, me parece revelador, porque siempre se habló de esto de la instalación de la transferencia y de la neurosis de transferencia, pero yo siempre la pensé como resistencia solamente. Claro. O sea, como algo, digamos, como una falla en el tratamiento. Claro, pero no. Es una... algo que necesitamos instaurar para después
Es una O sea, nunca lo operatoria. dejo como cuento. A ver, nosotros no sabemos curar la pulmonía, pero sí sabemos curar la neumonía. ¿Sí? Entonces, ante la pulmonía estamos inermes, no sabemos qué hacer, no tenemos herramientas. Entonces, ¿qué hacemos? Y le montamos encima una neumonía que sí sabemos tratar, y en el curarle la neumonía, la pulmonía se soluciona sola, digamos. ¿Sí? Claro. Por O sea, ahí es el... un paso deseado la neurosis de transferencia. ¿Cómo? Sería como el paso deseable la neurosis de transferencia. Por supuesto, indispensable, dice Freud, para un tratamiento exitoso. ¿Sí? A ver, eh, por ahí el símil médico no es el más adecuado, ¿no? Pensar en pulmonía y en neumonía no es lo más adecuado, porque me agarra un médico y me destroza el símil. Si no, ¿cómo vas a comparar una cosa con la otra? Bueno, no importa. Pero a los fines prácticos, para que nosotros podamos manejar este concepto raro de transferencia y neurosis de transferencia, nos sirve como metáfora. ¿Sí? ¿En qué se diferencia la neurosis normal del paciente de nuestra neurosis de transferencia artificial? La diferencia fundamental es que el analista ocupa los lugares centrales de esa neurosis. ¿Sí? Estos lugares centrales de la neurosis van a ser los mismos que de su neurosis original. ¿Sí? Lo que cambiamos acá no es la neurosis por otra cosa. Lo que cambiamos acá son las figuras por el analista. ¿Sí? La neurosis es la misma. A esta la llamamos de transferencia porque hemos conseguido reemplazar las figuras privilegiadas, las figuras problemáticas en la vida del paciente por la figura del analista. ¿Sí? Figura del analista. ¿El analista real? ¿El analista persona? ¿Yo, Carlos Torta? No, de ninguna manera. ¿Sí? El analista que el paciente fragúa, inventa, arma, ¿sí? Para encajar en esos lugares. ¿Sí? Por eso transferencia. ¿Me sigue o no estoy siendo muy confuso? Me sigue. Bien. Sí. Bien. Buenísimo. Entonces, tenemos un periodo de entrevistas en donde nos ocupamos de fundar la transferencia. Y esas otras dos cosas que ya les dije. Una vez fundada la transferencia que se distingue rápidamente a la vista por 2 o 3 signos. ¿Sí? Ejemplo, el paciente deja de mirarnos cuando habla. ¿Sí? Es clásico, el paciente mira para allá, nos mira para allá, desvía la mirada, nos mira, ¿sí? Va y viene. En algún momento, y esto es reconocible, fácilmente reconocible, el paciente cambia esto, deja de mirarnos. ¿Sí? Por ahí hasta se pone de costado y le empieza a hablar a la biblioteca. ¿No? En vez de hablarnos a nosotros, le habla a la biblioteca. ¿Sí? Bueno. Eso es índice de que la persona del analista ha dejado de tener pregnancia, importancia, fuerza para el paciente, y entonces está hablando no conmigo persona, sino con ese otro yo que no soy yo, pero que soy yo para él. ¿Está bien? Entonces se dirige a ese otro, no ya a mí, Carlos Torta. ¿Está bien? A ese otro. Este es el camino que hay que ayudarlo a recorrer durante las entrevistas. ¿Cómo se hace para acompañarlo en este camino, para ayudarlo en este camino, para incluso impulsarlo en este camino? Bueno, como ya venimos diciendo, uno pregunta pero no por curiosidad, uno interviene pero no por interés, ¿sí? Uno tiene herramientas que le van marcando a la persona la diferencia que hay entre este fulano que está acá, Carlos Torta, y ese otro, que también soy yo, que lo está escuchando.
¿Sí? Cuando yo les digo, un analista no pregunta por curiosidad, es equivalente a decirles, un analista no escucha para responder. ¿Sí? Ustedes saben que en cualquier diálogo normal entre personas hay una parte de intercambio de información y hay una parte de estar pensando lo que le voy a contestar. ¿Sí? Porque es un debate, cualquier conversación es un debate. ¿Sí? El arte de la conversación está bastante perdido, pero si ustedes se ponen a charlar con cualquier persona, van a ver cómo rápidamente se establece una especie de debate. ¿Sí? Sostenemos ideas distintas, entonces yo te argumento las mías en contra de las tuyas, o las tuyas en contra de las mías, y entonces en vez de estar plenamente escuchando lo que el otro dice, la argumentación del otro, uno ya está pensando en qué le va a contestar y afinando su inventiva para contestarle de la manera más categórica y aplastante posible para que el otro no nos pueda contestar y ganarle. ¿Sí? Mientras uno habla, el otro está haciendo lo mismo. ¿Sí? De ahí que las conversaciones deriven rápidamente en discusiones y las discusiones en peleas. A veces, visto desde afuera, es hasta ridículo. ¿Sí? Porque uno ve dos personas discutiendo apasionadamente por un detalle. ¿Sí? Dos personas diciendo lo mismo y peleándose alrededor de un detalle. ¿Sí? Bueno, narcisismo de las pequeñas diferencias, decía Freud, ¿no? En las pequeñas diferencias es donde se anclan las mayores discusiones. Ejemplo, la izquierda argentina. ¿Sí? La diferencia entre el PC, el PCR, el PST, ¿sí? Un amigo mío muy mal pensado decía, donde se juntan 4 personas de izquierda se arman 3 partidos políticos. ¿Sí? Se dividen y se dividen y se dividen, ¿no? Hoy justo estaba escuchando, pobre, un candidato que decía que van a las primarias, ¿no? Van a competir con otra lista de su mismo partido para ver quién encabeza. Y el pobre hombre decía, nuestra corriente, fíjense, ¿no? Nuestra corriente desea la unidad. ¿Sí? Y lo decía sin ponerse colorado, incluso sin darse cuenta de que estaba produciendo un oxímoron. ¿Sí? En la misma frase estaba diciendo dos cosas completamente opuestas entre sí y además incompatibles. ¿Sí? Porque si yo quiero la unidad, no hago una corriente aparte. ¿Sí? Si yo quiero la unidad, voy y me uno. Si no hago una lista aparte para discutir con ellos. Eso no es unidad, todo lo contrario. Bueno. Entonces, discutiendo personas de izquierda, uno rápidamente puede detectar esto que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Sí? Yo soy marxista-leninista y vos sos marxista-leninista trotskista. Ya está, pum, se pudrió todo. ¿Sí? Entonces vos vas a decir que Trotsky era un héroe, y yo voy a decir que Trotsky era un asesino, un traidor, y nos vamos a agarrar a las piñas alrededor de la figura de un tipo que se murió hace 50 años, 60 años, 100 años, no sé cuánto hace que se murió, que lo mataron a Trotsky. ¿No? Y estamos discutiendo apasionadamente, tratando de destruir los argumentos del otro por algo completamente ya fuera de órbita, de tiempo, de lugar. ¿No? Marxismo, ¿dónde ve el marxismo hoy día en el mundo? ¿No? Bueno, no importa. El analista no puede de ninguna manera funcionar de esta manera. ¿Sí? El analista no puede plantarse en su narcisismo de las pequeñas diferencias y confrontar con eso al paciente. No puede, no debe, porque no es su función. ¿Sí? La función de un analista no es discutir, no es convencer, no es aconsejar, no es explicar, no es guiar, no es nada de todos estos verbos terminados en ar, ¿sí? Porque no te pagan por eso. ¿Sí? Te pagan por otra cosa. ¿Por qué te pagan? ¿Por qué le pagan al analista? ¿Por qué cobra uno?
¿no? Uno cobra por escuchar, pero no por escuchar como escucha el amigo cuando uno le va a contar sus males de amor. ¿Sí? Por escuchar de otra manera, por escuchar justamente sin estar pensando qué le voy a contestar. ¿Sí? Esto es lo que hace la diferencia. ¿Para qué voy a ir al psicólogo si mejor me voy a tomar una cerveza con un amigo y le cuento las mismas cosas y va a tener el mismo efecto en mí? No, lo lamento, pero no. Está muy bueno irse a tomar una cerveza con un amigo, pero lamentablemente no tiene el mismo efecto que un buen análisis. Porque el amigo va a estar primero pensando en cómo consolarte, ¿no? Si vos venís destruido, qué sé yo, porque te dejó tu novia, va a venir, si es un buen amigo, va pensando en cómo consolarte, cómo hacerte salir adelante, ¿no? ¿Qué minita te va a presentar para que salgas del pozo depresivo? ¿No? Si no es tan buen amigo, va a decir, qué plomo, a este siempre le pasa lo mismo, ¿no? Y te va a poner la cara de que, bueno, circunstancias. Y si es un mal amigo, te va a estar hablando, tratando de sacarte información para ir a levantarse a la que era tu novia. Bueno, noten, como no importa si es bueno, regular o mal amigo, siempre están pensando en otra cosa. ¿Sí? Porque es la característica del ser humano siempre estar pensando en otra cosa. Uno escucha una conferencia sobre Spinoza y está pensando en otra cosa. ¿Sí? No está pensando estrictamente en lo que está escuchando, no está incorporando, sino que está pensando más allá, más acá, relacionando eso que escucha con otra cosa. ¿Sí? Bueno, un analista hace del no relacionar con otra cosa un culto. ¿Sí? Escucha con atención, parejamente flotante. No está pensando en qué contestar, no está pensando en cómo rebatir, ni siquiera está pensando en cómo se relaciona esto con aquello. ¿Sí? Sencillamente escucha. Escucha casi como un maestro zen escuchando el ruido del viento en el cerezo. Escucha, no me importa. Me da igual si me está contando la última violación o el partido de fútbol. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Claro que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero la posición del psicoanalista implica que hagamos el esfuerzo para que eso nos dé lo mismo. ¿Sí? Me van a decir, qué inhumano, y sí, qué inhumano. El psicoanálisis no es un oficio para humanos. ¿Sí? Para humanos empáticos, por lo menos, no. ¿Sí? Después salimos del consultorio, vamos a charlar con nuestro colega y ahí sí, viene la catarata de emoción, viene, no sabes qué mal, mirá lo que le pasó a la pobre mina, viene todo esto, pero afuera del análisis, no adentro. ¿Sí? Si yo me emociono, me angustio, o me preocupo, o me asusto por lo que me están contando, no estoy haciendo bien mi laburo, que consiste en escuchar con atención parejamente flotante cualquier cosa que el paciente venga y diga. ¿Sí? Bueno. En el curso del análisis, en algún momento se producirá el efecto neurosis de transferencia, en donde uno empieza a notar que en vez de venir a quejarse por mamá, viene y se queja por uno. En vez de renegar porque el papá no lo quería, viene y reniega porque uno no lo quiere. ¿Sí? Nunca es tan directo, excepto en los momentos en donde se dispara la transferencia erótica, donde ahí sí es re directo, es conmigo. No es conmigo, recuerden eso, nunca es con ustedes. ¿Sí? Nunca es con ustedes. El paciente que viene y dice que está profundamente enamorado de mí, está profundamente enamorado, pero no de mí. ¿Sí? El paciente que me dice que yo soy un reverendo hijo de puta, estafador, que lo estoy cagando desde hace años y le estoy robando la guita, está muy enojado, pero no conmigo. ¿Sí?
persona del analista no tiene nada que ver con eso. Si yo me ofendo porque el paciente dice que soy un estafador, caigo en la misma trampa que si yo cedo a los reclamos amorosos del paciente. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? La transferencia como resistencia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando se encuentra con la transferencia como resistencia? Lo mismo y lo único que uno sabe hacer: analizarla. Freud dice reconducirla a sus fuentes inconscientes e infantiles. ¿Sí? Entonces él viene y me dice, usted es un estafador. Y yo le digo, ajá. A ver, cuénteme, ¿cómo es esto de que yo soy un estafador? Hábleme de eso. ¿Sí? El paciente se va a despachar, va a decir un montón de cosas, algunas verdaderas, y en algún momento se le va a agotar el speech, y entonces ahí yo voy a intervenir. ¿Para qué? Para defenderme, para demostrarle que yo no soy un estafador, para explicarle que yo soy un buen tipo, que en realidad lo estoy ayudando. No, nada que ver. Voy a intervenir preguntándole por otros estafadores en su vida. ¿Sí? O sea, voy a tomar esa representación, el estafador, ¿sí? Y lo voy a hacer desplegar en su historia esa representación. ¿Quién más lo estafó? Como usted dice que yo lo estafo. ¿Sí? ¿Quién más? Cuénteme, a ver. ¿Quién más lo estafó? Y aún más, ¿qué otros estafadores hubo en su vida? ¿Sí? Ya no es conmigo y ya no es con alguien que lo haya estafado a él, ya es un grado más de generalidad. ¿Sí? ¿Quiénes eran estafadores? ¿Sí? Y un paso más, ¿qué estafas ocurrieron en su vida? Ya no es ni conmigo, ni una persona estafadora, ¿no?, que lo haya estafado a él, ni un estafador que la haya visto, sino una estafa que haya presenciado. ¿Sí? Lo hago buscar, lo hago asociar, lo mando a buscar esta cuestión de la estafa. ¿Sí? A ver, cuénteme. Y allá al final de todo nos vamos a enterar que el estafador era el papá, o el abuelito, o la mamá, ¿no? Que lo que él llama una estafa en realidad no es eso, es otra cosa. ¿Sí? Que se sintió estafado porque la mamá tuvo un hermanito y entonces él quedó fuera del centro narcisista de la madre, ¿no? ¿Sí? ¿Algo que ver con que yo lo estafe con la guita? No, nada que ver. Carlos, Sí. ¿en algún momento se retoma esa, digamos, por ejemplo, que vos no sos el estafador y lo que No, está pasando en esa escena, o no no, se retoma nunca? no me interesa. Él puede seguir creyendo toda su vida que yo soy un estafador. No me importa. No me importa porque yo sé que no soy yo. ¿Está bien? Aún si yo soy un estafador. ¿Está bien? No es yo, no soy yo. Ese del que habla no soy yo. ¿Eh? Aunque yo sea un estafador, no digo que es la coartada que yo tengo decir, es transferencia, cosa de él, yo no tengo nada que ver. Eso es cierto, es transferencia, es cosa de él, yo no tengo nada que ver. Pero eso no quiere decir que yo no sea un estafador. Yo puedo ser un Claro, ¿no? estafador, pero no ese del que está hablando él. Pregunto porque justo hace poco una amiga mía me preguntó qué era una neurosis de transferencia, porque su analista le dijo que ella estaba teniendo una neurosis de transferencia. Ajá, mira. Y me llamó la atención que se lo diga, o sea, ella está haciendo el curso de ingreso para entrar en psicología, y él se lo mencionó y medio como que le explicó más o menos, Claro. pero no había terminado de entender. Y yo encima, ahora me doy cuenta que tenía un concepto distinto de, o sea, de lo que era la neurosis.
entendía todo, pero lo encerraba solamente en una De resistencia, resistencia, claro. y no como un pasaje a la cura. Claro. Eh, Ahora, pero bueno, me llamó la atención que lo diga, ¿no? Como que lo mencione, lo traiga a análisis y que le diga que lo que le estaba pasando a ella era con la madre en realidad y bla, 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 claro, ¿no? le explicó todo. Claro, explicó Le todo. explicó todo. ¿Y por qué le explicó todo? Cada vez que uno explica algo, cierra una puerta. Ya está, ¿no? Como dicen los lacanianos, se cierra el sentido, rack, se abrochó ahí y de ahí no lo mueve nunca más. ¿Sí? Y sí, pero a mí lo que me interesa no es que se abroche el sentido y la persona se vaya contenta a su casa diciendo, ah, no, no es que mi analista tal cosa, sino que mi mamá. No quiero eso. Yo lo que quiero es que se siga preguntando. Porque si no, saben qué fácil, viene el obsesivo, 3 entrevistas, la primera sesión yo le digo, bueno, vea. Acá el problema, su problema, es que su papá estaba muy ocupado con su propia mamá. ¿Sí? Entonces no le daba suficiente bola a la mamá de usted. Con lo cual usted se vio llevado a repetir el interés de su padre por su propia madre. ¿Sí? Y si usted me cuenta un rato, va a ver que usted tiene conductas muy parecidas a las de su padre. Y el paciente va a decir, sí, tiene razón, es cierto, mi abuela, para mi papá, mi abuela era un personaje importantísimo. ¿Sí? Y me acuerdo una vez que mi mamá estaba enferma y mi abuela lo llamó a mi papá y mi papá se fue y la dejó y se fue con mi abuela. Y mi mamá estaba enferma. Y claro, estaba yo, me tuve que ocupar yo de mi mamá. ¿Sí? Bueno, listo. Y todo esto me lo va a contar sin ningún atisbo de emoción. ¿Sí? Ningún atisbo de emoción. Bárbaro. Le di la respuesta. ¿Sirvió para algo? Sirvió para nada. Para nada. Solo le di un poco más de material con el cual laburar sus obsesiones. Si el problema del obsesivo no es que no sabe lo que pasó. El obsesivo sabe todo. El problema es que la emoción, ¿dónde fue a parar? ¿Dónde está la libido ahí? Cuando el paciente cuenta que cuando era chico se masturbaba mirando a su hermana en el baño, te lo cuenta como un hecho, como quien dice, no sé, íbamos a jugar al campito a patear la pelota. Mismo nivel de compromiso emocional. ¿Sí? Un histérico, en la misma situación, después de mucho tiempo de análisis, llegaría un momento en que diría, ay doctor, mire, me da una terrible vergüenza, pero se lo tengo que confesar porque esto yo no lo puedo soportar más, el entripado que tengo en el pecho, y se va a empezar a angustiar, ¿sí? Y medio llorando y medio a los tropezones va a decir que cuando él era chico se masturbaba mirando a la hermana en el baño. ¿Sí? La escena es la misma. ¿Por qué este se angustia y este no? Y porque este es histérico y este es obsesivo. ¿Sí? Porque la defensa del obsesivo es justamente despegar las representaciones de su carga afectiva. ¿Sí? En cambio, el pobre histérico no tiene esta ventaja. ¿Sí? Cada vez que se acuerda que él se masturbaba mirando a la hermana en el baño, se pega unas angustias terribles y se siente el último degenerado del planeta y piensa que no tiene solución y que lo mejor que podría hacer es morirse porque un monstruo como él no merece vivir. ¿Está bien? Bueno. Entonces, decirle a los pacientes... Yo entiendo al psicólogo de tu amiga, ¿sí? Lo entiendo. ¿Por qué? Porque es la figura perfecta. La chica que va a estudiar psicología, que está ingresando en psicología y que seguramente fue a terapia un poco impulsada porque como va a estudiar psicología, ella quiere, ¿sí? No digo que sea el único motivo, pero quiere saber, ¿no? Y entonces el psicólogo se come la película de ser el analista didáctico, ¿no? Esa figura monstruosa de la APA, el analista didáctico, ¿no? Bueno,
se come esa figura y entonces le empieza a contar, le empieza a explicar la teoría. ¿Sí? Empieza a explicar la teoría. Y es fantástico. Todos contentos. Él contento porque está transmitiendo el psicoanálisis. ¿Sí? Ella contenta porque él le está explicando cosas. ¿Sí? Y la resistencia prendiendo fuego de bengala, porque es fantástico. Mientras hablamos de la teoría, no hablamos de lo que tenemos que hablar. ¿Sí? Entonces, una combinación transferencia contra transferencia como resistencia sumamente exitosa. ¿Está bien? Bueno. Es difícil esquivarlo, porque la escena es tentadora. ¿Sí? Uno se transforma en un analista didacta, para un cachito. ¿No? Eso que los psiquiatras hacen en la APA, después de muchos años de carrera, mira, mira, yo lo estoy haciendo ahora. Mira qué piola que soy. Bueno, falso. No falso, engañoso, transferencialmente engrampado. ¿Sí? Colaboramos con la resistencia del paciente, colaboramos con nuestra propia resistencia. ¿Sí? ¿Por qué a ese analista en particular le surge esta cosa contratransferencial? Debería pensarlo, debería investigar qué es lo que le toca a él de la figura de la paciente en su inconsciente que lo obliga a salirse tan claramente de las reglas. ¿Sí? ¿Por qué esta chica en particular, a mí, zorro viejo, que yo tengo muchos años, ¿no? Que me ha pasado con otros pacientes, que me han venido con el versito de la teoría, pero esta me enganchó? ¿Por qué me enganchó? ¿Sí? ¿Por qué me enganchó esta en particular y no la otra, que también estudia psicología, ¿sí? Que también me pregunta de la teoría y yo no caigo en esa trampa? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué de mí está en juego contratransferencialmente en esta relación? ¿Sí? ¿Ven el laburo que hay que hacer? Sí, tener claro el camino también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba escuchando al principio y digo, claro, uno hace todas estas preguntas y para el cierre de la sesión lo pudo haber preguntado. Yo no sé si le preguntó todo esto que vos preguntabas de, bueno, ¿qué otras personas en tu vida? Bla, bla, bla. Sé que la conclusión del análisis fue esta. Vos tenés una neurosis de Sí, está bien, transferencia puede ser. porque tu mamá bla. Puede ser que haya hecho Y, todas las preguntas. a ver, a mí me hizo ruido que le diga neurosis de transferencia, pero dije, bueno, al no saber, porque también eso es lo peligroso, no saber que eso no, digamos, que eso es contraproducente para el análisis. Sí, varias cuestiones. En primer lugar, toda esa construcción que yo hago es hipotética, porque no conozco a la paciente, no conozco al analista, no conozco nada, entonces todo lo que yo estoy diciendo es un globo, lo pinchamos, explota y no hay nada. ¿Sí? Pero díganme si no sirve para progresar en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento de la técnica. ¿Sí? Por ahí lo que pasó ahí no tiene nada que ver con lo que nosotros dijimos, probablemente. Nunca crean lo que un paciente dice de su analista, porque lo dice en transferencia. ¿Sí? Bueno. No, mi analista es el mejor del mundo, sensacional, el mejor del mundo. Y yo le voy a creer, no le voy a creer. Bueno, sí, está bien, tenés razón, qué suerte, diste con el analista indicado, buenísimo. ¿Sí? No, mi analista es un boludo, no entiende nada. ¿Le voy a creer? No le voy a creer. ¿Sí? Porque son posiciones transferenciales, ¿qué le vamos a hacer? Es parte del laburo. ¿Sí? Cuando esta muchacha te cuenta a vos lo que su analista le dijo, andás a ver lo que le dijo. Para el caso no nos importa, porque no estamos juzgando la conducta de ese analista en particular. Estamos tomando ese recorte parcial, falseado, modificado por la transferencia, relato del relato del relato, ¿no? Es una cosa que no tenemos nada, es pura espuma, pero nos sirve para explicar, ¿sí?, cómo no hay que entrar y qué hay que hacer si uno entra. Fíjense, la contratransferencia es maravillosa, porque Freud la plantea como
negativo, el complemento de la transferencia, ¿no? Freud dice, no lo dice así, pero en el espíritu entiendo yo que dice, así como el paciente es neurótico y transfiere, así también nosotros, neuróticos normales, dice Freud, neuróticos normales, también transferimos. Porque la transferencia es un fenómeno universal del psiquismo humano. ¿Sí? No es algo que le pasa al neurótico porque es neurótico. Todos transferimos. Bien. ¿Cuál es la diferencia, una vez más, entre la transferencia y la contratransferencia? El neurótico transfiere y se la cree. Cuando el neurótico se declara enamorado de vos, de verdad cree estar enamorado de vos. Y probablemente lo esté. Cuando el analista se declara in pectore, ¿no? Para adentro, enamorado de su paciente, debería saber, a veces lo olvida, pero debería saber que no es del paciente, que su amor es contratransferencial. Y como sabemos que la transferencia contratransferencia consiste en la proyección de las imagos infantiles de Sarasa en el paciente, tengo que cuestionar mi amor por ese paciente, porque sé cómo funciona la cosa. El paciente no lo sabe, entonces tiene derecho a creer que está enamorado de mí. Pero yo sí sé cómo funciona la cosa, entonces no tengo derecho a creer que estoy enamorado de él. Y sin embargo, siento ese amor. ¿Sí? Transferencia contra transferencia. Durante muchos años, sobre todo en la escuela inglesa, se sostuvo que la contratransferencia era o una dificultad del analista que debía superar por medio de su propio análisis, o un reflejo en espejo de la transferencia del paciente. ¿Sí? Fíjense que dos cuestiones interesantísimas las dos, ¿no? Pero que ponían a salvo la imagen del analista. ¿Está bien? Si yo siento una pasión desenfrenada por una paciente, es porque mis complejos inconscientes, mis conflictos, no están suficientemente analizados, entonces vuelvo corriendo a mi análisis y avanzo sobre esto y lo supero y se me pasa. ¿No? Esa es una corriente de pensamiento. La otra corriente de pensamiento es: yo soy la gran transferencia blanca, no tengo nada que transferir, soy el espejo perfectamente pulido que refleja la imagen del inconsciente de mi paciente, o sea que la contratransferencia, lo que yo siento por el paciente, no es mío, es el reflejo de lo que él siente, con lo cual yo quedo perfectamente a salvo. ¿Sí? Yo no tengo nada que ver con esto, él me proyecta esto, yo se lo devuelvo, ¿sí? Contratransferencialmente. Esto tiene también mucho que ver con el estilo de intervención. Los kleinianos eran, digo porque ya casi no quedan kleinianos en funciones, eran de seguir, ir cortando el discurso del paciente, puntuándolo con intervenciones. ¿Sí? O sea, hablaba casi tanto el analista como el paciente. El paciente venía y contaba algo, entonces el analista le decía algo, le intervenía, ¿no? Lo iba como marcando. Contra esto se rebeló fuertemente la escuela francesa, contra esto y contra la perversión yanqui, ¿no? Del psicoanálisis, y en otro día hablamos de eso. Entonces vino Lacan y dijo, no, de ninguna manera. La contratransferencia es un disparate, no existe, no hay tal cosa. No, olvídense, no pasa nada. ¿Sí? Y además cállense la boca, hay que dejarlo hablar al paciente y el paciente habla solo y se cura. Lo estoy diciendo rápido y mal, ¿sí? Pero la diferencia de estilo, y entonces aparecen los psicoanalistas sordomudos, callado, silencioso, ¿no? Lacan incluso teoriza sobre el lugar del muerto, ¿no? En donde el deseo
del analista como persona desaparece y que lo único que queda es el deseo de analista, o sea, el deseo de analizar. Una persona que no está más, no hay más persona ahí. Bueno. Y las dos cosas son complicadas, porque algunos de nosotros pensamos que efectivamente la contratransferencia es la transferencia del analista, ¿sí? Pero también tenemos la herramienta del propio análisis, ¿sí? Cuando a mí un paciente me despierta, no sé, cariño, furia, aburrimiento o qué sé yo tengo con qué pensar esto que me pasa. Porque tengo la teoría y tengo mi propio análisis, que me permite rever, ¿sí? Volver a ver esto que me está pasando como desde un punto de vista diferente. ¿Está? Obviamente que yo tengo que revisar eso que me pasa con el paciente. No lo puedo descartar así de un plumazo y decir, contratransferencia, chao. ¿No? No tengo nada que ver con esto, otra vez. Claro que tengo que ver, tengo muchísimo que ver con esto. Por eso decía, en este caso hipotético del relato de un relato, ese analista tendría que revisar muy prolijamente qué le pasa con esa paciente. ¿Sí? ¿Por qué queda engrampado en esa trampa contratransferencial con la paciente? Explicarle la teoría. ¿A dónde viene la paciente a que yo le cuente la teoría? A mí no me pagan por explicarle la teoría. En todo caso, ustedes me pagarían por explicar la teoría, ¿sí? Un grupo de estudio. No, no es así, yo no les cobro por el grupo de estudio ni cobraré nunca por un grupo de estudio. Pero a un paciente que me paga buen dinero para que yo lo escuche en su complejo inconsciente y yo le voy a tapar la boca metiéndole teoría psicoanalítica. No, porque eso sí es una estafa. Eso es una estafa. Cuando yo no hago mi laburo y cobro como si lo estuviera haciendo. Y no lo estoy haciendo. Vos les meto, le tapo la boca, ¿no? Vos, no, sí, neurosis de transferencia, chum. No, el complejo de Edipo, chum. ¿No? Le obturo cuando yo lo que tengo que hacer es al revés. Es abrir, sacar, destrabar eso que está atragantado. ¿Sí? Entonces, si yo cedo a mi contratransferencia porque no la tengo suficientemente analizada o porque, no sé, se me cruzó una idea mal llevada en la cabeza, no estoy haciendo mi laburo y estoy cobrando por no hacer mi laburo. ¿Sí? En el mejor de los casos soy un estafador o un pelotudo, en el peor de los casos entro en una componenda con el paciente, un pacto perverso, en donde el paciente me paga para que yo no haga mi laburo. Y yo acepto. Entonces, sigo cobrando por no hacer mi laburo. ¿Sí? Él juega a que se analiza, yo juego a que lo analizo, los dos sabemos que no lo estamos haciendo, él tiene la coartada perfecta, él vuelve a su casa y dice, yo estoy en análisis. Pero otra vez hiciste, sí, bueno, estoy en análisis, lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo, no está viendo nada, porque viene a pagar para no verlo, para que yo no lo ayude a verlo, no lo quiere ver. Y yo sé que esto es así, entonces me callo la boca y cobro mis manguitos todos los fines de mes, o todas las sesiones, voy juntando plata. Una estafa. ¿Sí? Una estafa que además muchos pacientes firmarían con los ojos cerrados y aceptarían a libro cerrado. ¿Sí? Porque de vuelta, los pacientes no se quieren curar. ¿Está bien? No crean que el paciente viene a análisis porque se quiere curar. El paciente no se quiere curar. Cree que quiere curarse, pero en cuanto uno empieza a entresacar y a tirar del piolín y a empezar a sacar la madeja esa, el paciente rápidamente se cierra porque no quiere largar su madeja neurótica.
No la quiere largar, se la quiere quedar guardadita, reprimida. ¿Sí? ¿Por qué la resistencia? La resistencia en el análisis, en el transcurso del análisis, se fundamenta porque el paciente no quiere largar su síntoma, no quiere exponer su conflicto. ¿Y por qué querría hacer eso? ¿No? Recuerden que el síntoma es la sexualidad del neurótico. Entonces yo le estoy pidiendo a este neurótico que se deshaga de su sexualidad. ¿Y por qué haría eso? ¿A cambio de qué? ¿No? Porque a veces los pacientes vienen y te dicen, bueno, está bien, sí, está bien. Yo así no la paso bien, así sufro, así todo. Pero ¿y si yo dejo esto, si esto no me pasa más, qué me queda? ¿No? ¿Quién soy? Y uno no le puede decir nada porque no sabe. Uno no sabe quién va a ser el otro. ¿Qué sé yo quién va a ser el otro? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y yo qué sé? ¿Sí? Es un salto al vacío. ¿No? Uno empieza un análisis y si avanza lo suficiente, y es un abismo. ¿Y qué sé yo? Uno da el salto y por ahí el suelo está a 10 centímetros. Pero por ahí, como Alicia en el País de las Maravillas, cae por una conejera y casi infinita. ¿Se acuerdan, no? De la escena. Es preciosa. Corre atrás del conejo blanco que anda con un chaleco y un reloj, ¿no? Por mis orejas y mis bigotes, llegó tarde, ¿sí? Lo corre porque está intrigada, se mete en la conejera y se cae en un pozo. Un pozo profundísimo, que no termina nunca, ¿no? Bueno, el análisis puede ser eso. Sí. Para Carlos, otra pregunta que capaz que voy de tema para No otro lado, importa. pero justamente cómo se responde a esas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, esto de yo qué hago con tal cosa o por qué me pasa esto, ¿no? Como pensaba recién, ¿no? Por ejemplo, que yo le digo a alguien en una primera entrevista, ¿y sabes por qué te llamas así? Y yo lo pregunto, la persona me contesta y después me dice, ¿por qué me lo preguntaste? Yo le digo, gracias, nos vemos la próxima. Para saber. ¿Cómo cortar esas preguntas del paciente, ¿no? O cómo se responde. Para saber. ¿Por qué me preguntaste esto? Para saber. Tramposo. ¿Para saber quién? ¿Para saber yo? No. A ver, vos sabés. Para saber vos. ¿Sí? A ver, cuando despliegues tu mito familiar, ahí vamos a ver si sabés. Para saber. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Porque si yo abandono mis hábitos, ¿no? Masturbatorios, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Voy a ser una mejor persona? No sé. La verdad, no sé. ¿Sí? ¿Voy a poder enamorarme de una mujer si dejo de masturbarme? Ni idea. Porque de verdad no tengo idea. No sé, no lo sé. ¿Sí? Porque la teoría que dice. Y bueno, y yo tengo que soportar la incertidumbre de no saber. ¿Sí? Que es una de las funciones del analista. Sostener la incertidumbre de no saber. No cerrar rápidamente todo. Al contrario. No sé. No sé. Y sostener esa incertidumbre aun cuando el paciente pida, por favor y de rodillas, que le digan la certeza. Fíjense que el problema que tenemos es que la única certeza que nosotros podemos tener es que nos vamos a morir. ¿Sí? Todos nos vamos a morir. Ustedes se van a morir, yo me voy a morir, todos nos vamos a morir. ¿Sí? Que es la única certeza que el paciente no quiere escuchar de nosotros. ¿Sí? Nos pide otra certeza. Me voy a enamorar, voy a ser feliz, me van a promocionar en el trabajo, voy a terminar la carrera, voy a ser un buen analista.
¿Sí? ¿Cómo yo podría saber eso? ¿No? ¿Qué me están preguntando? No soy un oráculo, no soy el horóscopo, no soy Orangelo, Ludovica Esquirru. No sé, cómprese un libro y vea, usted de cáncer, bueno, vea, acá dice que sí, que usted se va a recibir. Bueno, yo no sé, si yo supiera, si yo pudiera prever el futuro, juro que me ganaría el Kini y no trabajaría nunca más. Que es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Los manosantas, los curanderos, los que ven el futuro, los videntes naturales, ¿por qué no son todos millonarios? ¿No? Porque si yo tuviera el poder de ver, no te digo el futuro lejano, no te digo el fin de la humanidad, te digo la semana que viene, ¿sí? 3 días, 4 días para adelante. Con eso me alcanza. ¿Sí? Lo primero que haría es aliviar todas mis preocupaciones económicas. ¿Sí? ¿Qué va a salir en el Kini? ¿Qué número van a salir? Esto, bueno, hoy lo juego. Listo. Me gané, no sé, 6 millones de dólares. Listo. Tengo la guita, estoy tranquilo y ahora me dedico a hacer lo que quiero. ¿Sí? Aún si esto significa predecir el futuro para otros. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué no son todos millonarios si ven el futuro? Por cierto, ¿por qué no se mueren de angustia si ven el futuro? ¿Sí? Porque, a ver, hay pocas cosas más aterradoras y angustiantes que la certeza del futuro. ¿Sí? Lo único que nos mantiene más o menos cuerdos es no saber qué va a pasar mañana. O sea, no saber qué va a pasar mañana. Yo sé lo que va a pasar mañana. Va a sonar el despertador a las 7 de la mañana, yo me voy a levantar, me voy a bañar, voy a desayunar, voy a prender la computadora, voy a entrar a la página del laburo, voy a laburar hasta las 2 de la tarde con los casos del juzgado. ¿Sí? Yo sé lo que va a pasar. Tengo el marco general. Ahora, ¿cuántas violencias voy a atender mañana? No tengo la menor idea. ¿Cuántas entrevistas voy a tener que hacer? No tengo la menor idea. ¿No? ¿Van a ser casos fáciles o difíciles? Ni idea. ¿Sí? ¿Voy a tener que sacar medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento de un señor violento? No lo sé. ¿Sí? Puede que sí, puede que no. ¿Sí? No tengo la certeza de lo que va a ser mi día de mañana. Tengo un plan, un plan general. ¿No? Entre las 2 y las 2 y media voy a almorzar. ¿A qué voy a almorzar mañana? ¿Qué sé yo? Lo que me cocine mi novia. No tengo idea de lo que voy a comer. ¿Sí? Pero sé que voy a comer. ¿Sí? Sé que voy a trabajar 6 horas. Pero no sé cuál es el contenido de ese trabajo. Esta eh, ambigüedad entre el saber y el no saber es lo que hace la vida interesante. ¿Sí? Porque si yo supiera hoy, antes de irme a dormir, qué va a pasar mañana, minuto por minuto, ¿por qué me levantaría? ¿Por qué haría el esfuerzo de vivir otro día? Si ya sé todo. Cosa más aburrida, ¿no? Es como ver una película por 9ª vez. Bueno, si te gusta mucho, 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 mucho la película, ponele. ¿Sí? Pero ya sabés lo que viene. Ya viste, ya sabés, la viste 2 veces, 3 veces, 4 veces. Te sabés los diálogos de memoria. ¿Sí? Bueno, la seguís viendo porque te gusta. Pero novedad, sorpresa, interés, ¿no? ¿No? Imaginen una vida que sea la repetición puntual de un mismo día, ¿no? El día de la marmota. ¿Se acuerdan? El día de la marmota. Todos los días empezaba igual, seguía igual, terminaba igual. Y al día siguiente volvía a empezar. ¿Eh? La cosa más angustiante que eso es difícil de pensar. ¿No? La eterna repetición de lo mismo. Difícil de pensar. Angustiante.
En los pacientes van a encontrar la eterna repetición de lo mismo, pero con diferencia. Y esa pequeña diferencia, no la del narcisismo, sino la de la repetición, es lo que hace posible la vida y además posible el análisis. ¿Sí? Estoy analizando una señorita que siempre se engancha con señores jodidos, psicopáticos, manipuladores, ¿sí? Esta queja tan habitual en los últimos tiempos. O sea, que están en análisis conmigo, ya han pasado 6 señores por su vida, cortados por la misma tijera. Y cuando me empieza a hablar de uno nuevo, yo ya sé, ya sé todo, ya sé, porque ya lo viví con ella 6 veces más. Vamos por el 7º, ¿sí? Entonces viene y me cuenta, no, porque es un tipo maravilloso, ¿no? Enamoradísima, la cosa así fogosa del principio de la relación, un despertar sexual maravilloso, ¿sí? Y yo podría ahora escribir en la agenda, ¿no? Escribir y decir, bueno, en tal fecha va a pasar tal cosa, en tal fecha va a pasar tal cosa, en tal fecha va a pasar tal cosa, va a empezar a sufrir en tal momento, ¿sí? Y va a ser abandonada en tal momento. Podría escribir el guión de esa relación casi sin temor a equivocarme, porque eso se repite. ¿Sí? Ahora, en cada repetición hay por lo menos una diferencia. Si bien el patrón de los señores es más o menos el mismo, la muchacha es una histérica, no cabe la menor duda, ¿sí? Pero cada señor tiene alguna característica diferente, reacciona en algo de una manera diferente. Ella a veces hace cosas fuera del guión, ¿no? Y esas son las cosas interesantes. Eso es lo que me hace tolerable escuchar por 7ª vez la historia del amor maravilloso y que no va a terminar nunca. ¿Sí? Bueno, yo estoy a la espera de esas diferencias. Porque por suerte para esta muchacha las diferencias son acumulativas. Y van a llevar más tarde o más temprano a que ella pueda romper con ese esquema que tanto la hace sufrir. ¿Sí? No solamente la acumulación de diferencias, también el laburo que hacemos juntos. ¿Sí? No crean que solamente por repetir y encontrar diferencias la chica se va a curar. También está el laburo que hacemos juntos sobre esas repeticiones y sobre esas diferencias. ¿Sí? Es parte del laburo. Lo que de ninguna manera yo puedo hacer es decirle, mira flaca, este es igual que los otros, no te conviene. ¿Por qué no te buscas un tipo bueno, trabajador, que te quiera, que no sea un tiro al aire, ¿no? Vos buscate uno alguna vez en la vida, buscate uno bueno, siempre lo mismo, vos, bueno, eso yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer por 2 razones. La primera y fundamental es que es inútil. Inútil. La segunda es que no estaría haciendo mi laburo, ¿no? Pero fundamentalmente porque es inútil. Porque a esta muchacha no le gustan los tipos buenos. No le gustan los tipos de su casa. No le gustan los tipos laburadores. Lo que a ella la excita, la calienta, la enciende, es el chante, el tipo malo, el jodido, el manipulador, el que la lleva de un lado para el otro, la que la hace vivir experiencias maravillosas y nunca vistas antes en la historia de la humanidad. ¿Sí? Bueno, esto le gusta a ella. Por supuesto, las experiencias que estos señores le hacen vivir no tienen nada que ver con novedades ni cosas maravillosas de la historia de la humanidad, simplemente son cosas que le pasan a mucha gente, pero que a esta chica nunca le había pasado antes. ¿Sí? Bueno, el señor la llevó a un club swinger. La gran novedad de la historia de la humanidad. Un lugar donde se intercambian parejas. Claro, para esta chica nunca se le había pasado por la cabeza, una revelación. ¿Sí? Bueno, entonces se engancha con este tipo de tipos.
porque son los que le gustan, son los que la encienden, ¿sí? Por lo demás tiene una vida bastante gris, bastante aburrida, un trabajo rutinario, sin creatividad, ¿no? Una familia que es un plomo. Entonces estos tipos que la sacan, ¿no? La sacan de ese molde, a ella se fascina y se le encantan. Y después sufre como una perra, porque los tipos son lo que son, ¿sí? Y cuando se les pasa el metejón del principio, bueno, siguen su camino. ¿Qué va a hacer? Y ella queda ahí sufriendo las penurias del infierno hasta que se enamora de otro. Entonces ahí se le pasa y empieza de vuelta, ¿no? Vale. ¿Voy a criticar yo su elección objetal? No. Le voy a decir, che, mirá, date cuenta que vos te enganchás con este tipo de personas y después sufrís. No. ¿Qué le voy a decir? Lo que ya sabe. A lo sumo me ocuparé de descubrir qué imágenes infantiles, qué prototipos, qué modelo de relación, ¿sí? Que me cuente, ¿sí? ¿De dónde sacó este esquema? Porque de algún lado lo sacó. ¿Sí? ¿Cómo está sobredeterminado este comportamiento? Noten que el comportamiento en sí mismo no me importa para nada. A mí lo que me importa es averiguar, y averiguar con fines terapéuticos, ¿sí? No académicos, ¿sí? Fines terapéuticos, de dónde le viene a esta muchacha ese impulso por engancharse con señores que la van a terminar cagando. ¿Sí? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Es su papá? ¿Es su mamá? ¿Es un abuelito? ¿No? Es las primeras experiencias infantiles. Jugaba con un compañerito en el jardín de infantes, sus juegos sexuales infantiles, y, y después el compañerito se iba y jugaba con otra compañerita. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esta historia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la génesis de esta conducta tan loca, bizarra? ¿Sí? Porque la primera vez te la creo. Oscar Wilde decía, una persona se puede casar una vez por curiosidad, dos veces por testarudez, pero si se casa tres veces ya es estupidez. ¿Está bien? Un genio, Oscar Wilde. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, si uno no sabe, se mete y aprende. ¿Sí? Pero una vez que aprendió, ¿qué lo llevaría a repetir esa experiencia cuando uno ya sabe? ¿Sí? ¿Qué lo impulsa? ¿No? ¿Qué le impulsa a esta muchacha a meterse de vuelta en el mismo ciclo que hasta cronometrado lo tenemos? Ya sabemos lo que va a pasar. Y sin embargo ella no se puede resistir, porque cada vez se enamora y ese amor es único y nunca pasó antes. Y se olvida de la experiencia que tuvo porque este es diferente. Este es diferente. Este es el verdadero y el bueno. Este es el que realmente va a cumplir sus expectativas. Este es el que la va a amar para toda la vida. ¿Sí? Y este es igual que el anterior, que es igual que el anterior, que es igual que el anterior, que es igual que el anterior, y así siguiendo hasta el principio, y nunca ninguno de ellos cumplió esas expectativas, que además son imposibles de cumplir, ¿no? Quedemos en esto. ¿Sí? Pedirle a una persona que te ame para toda la vida es por lo menos un exceso. ¿Sí? Lindo, lindo exceso, me encantaría que fuera posible, ¿no? Vivieron felices para siempre. No, no pasa, no ocurre. ¿Sí? Ustedes saben que la exigencia del amor eterno, más allá de sus connotaciones religiosas, ¿no? Se van a amar hasta que la muerte los separe, no
no divide el hombre lo que Dios ha unido, ¿no? Todo este tipo de fraseología que viene de la época de los romanos, ¿sí? Ahí dimos mal una vuelta en la historia humana. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿sí? Y el cristianismo era una secta menor, ¿sí? Que nada, una secta más, como había muchas otras, pero una secta. En algún momento, un emperador romano, en medio de una batalla, ¿no? Influido ya por las ideas cristianas, dijo, si gano esta batalla, voy a oficializar el cristianismo. ¿Sí? In hoc signo vinces, vio en el cielo una señal que le dijo que Dios estaba con él y imbuido con esa fuerza, atacó, venció. ¿Sí? Matando. Entonces, como venció, y como era un tipo de palabra, oficializó el cristianismo como religión del imperio. ¿Sí? No una religión más, entre otras, sino la religión oficial. Los cristianos, que habían sufrido persecuciones múltiples, hicieron lo que suele hacer las personas, hacerle al otro lo que le hicieron a uno primero. ¿Sí? A los ejemplos prácticos me remito, lo que los judíos sufrieron bajo la Alemania nazi es lo mismo que le están haciendo a los palestinos. ¿Sí? ¿Sí? En psicoanálisis se llama identificación con el agresor. ¿Está bien? Está estudiado. Esto que me hicieron a mí, que yo sufrí pasivamente, voy, identificado con mi agresor, voy y se lo hago a otro. ¿Sí? Activamente reproduzco eso que sufrí pasivamente. Identificación con el agresor. Bueno. Entonces los cristianos agarran la manija del imperio, ¿sí? Porque el emperador dice estos son los que valen, y empieza a hacerle a las demás religiones lo que le habían hecho a ellos. O sea, perseguirlos, exterminarlos, torturarlos, negar su creencia, destruir a sus ídolos, ¿no? Todas estas cosas tan bonitas que hacen las religiones cuando agarran la manija. Por ejemplo, lo que no pudieron destruir lo absorbieron. ¿Sí? El diablo, la imagen del diablo, ¿no? el macho cabrío, barbado, con patas de chivo y cuernos de chivo y torso de hombre y barba, ¿no? Y cola, ¿no? Es una deformación del dios Pan. ¿Sí? Los sátiros que seguían al dios Baco en sus borracheras, ¿no? Bueno, agarraron esa representación y dijeron, este es el mal. ¿Sí? Y estamos todos aterrorizados porque va a venir el diablo y nos va a llevar al infierno. Bueno. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Los cristianos descubren que la sexualidad es una fuerza poderosa. Y a diferencia de lo que hacían los romanos y antes de ellos los griegos, en vez de permitir que eso circulara, dicen, no, esto lo vamos a encauzar. ¿Sí? Vamos a reprimir la sexualidad natural de las personas y la vamos a encauzar. ¿Y a dónde la van a encauzar? Al sostenimiento de la Iglesia y del Estado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan por prohibir la sexualidad prematrimonial o extramatrimonial, las dos. ¿Sí? Entonces los muchachitos y las muchachitas, que obviamente por su edad cronológica y las hormonas que andaban circulando andaban calientes como una pava, para poder tener sexo tenían que pasar por la bendición de la Iglesia. ¿Sí? Fíjense qué interesante, porque entonces quiere decir que la Iglesia tiene el control de la sexualidad humana. Es el que sanciona que si vos haces esto antes de casarte, te vas a ir al infierno, pero si lo haces después de casarte y con fines reproductivos, vas a ir al cielo. ¿Sí? Y el switch lo tengo yo, Iglesia.
Yo soy el que dice si esto se puede o no se puede. ¿Está bien? Fíjense qué manifestación de poder. De ahí viene también la exigencia de la virginidad de la mujer a la hora de casarse. Primero, porque garantiza que no ha tenido relaciones impuras antes de casarse. Segundo, porque garantiza que la descendencia es del marido, que sus hijos van a ser hijos del marido. Acá entre nosotros, yo me río porque andás a ver, ¿sí? Pero bueno, por lo menos le dan la garantía de que estos hijos son de él. Por lo tanto, la herencia la va a recibir realmente el hijo biológico del padre, no cualquiera advenedizo. ¿Está bien? Y entonces está la exigencia de ser fieles para toda la vida. En la época del Imperio Romano, si uno vivía 50 años, era un anciano venerable. ¿Está bien? Pues la gente se moría antes. No había antibiótico, no había salud pública, no había agua potable, no había dentistas. ¿Sí? Te cortabas agachando un árbol y se te pudría la pierna, entonces te la tenían que cortar y entonces te morías. ¿Sí? La gente se moría. A los 35, 40 años la gente se moría. Entonces, si vos te casás a los 15, pensar en una fidelidad de 20 años no es rara, no es inconcebible. ¿Sí? Te casaste a los 15, te moriste a los 35, ¿sí? Viviste 20 años en pareja, criando hijos, pariendo, laburando, haciendo toda la zaraza, y te moriste. Bueno, sí, fieles por toda la vida. Ahora, cuando empiezan a aparecer los antibióticos, la salud pública, ¿no? La medicina moderna, las vacunas, la gente empieza a vivir más. Y hoy día, si alguien se muere a los 35 o 40 años, todos nos sorprendemos, ¿no? del terrible destino, cómo murió tan joven. Incluso entre las clases más desposeídas es común que la gente viva más de 40 años. ¿Está bien? Bueno. Sin embargo, la exigencia de fidelidad permaneció inmóvil. ¿Sí? Yo antes me casaba a los 15 y me moría a los 35. 20 años de fidelidad, está bien. Ahora, no me caso a los 15, me caso a los 20. Ponele. Pero mi expectativa de vida llega hasta los 80. ¿Sí? Entonces yo le tengo que ser fiel a esta mujer y esta mujer, pobrecita, me tiene que ser fiel a mí por 60 años. 60 años. Es insostenible. Bueno, ¿ven? La Iglesia Católica y Disney nos han convencido que el amor eterno existe. La dura realidad es que eso no es así. El psicoanálisis, más todavía, nos explica que el objeto erótico es variable, es mudable, ¿sí? Es aleatorio, dice Freud en un momento. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, dice Freud. Si no, nos explicaría el fetichismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que está además intensamente sexualizada. ¿Sí? Alcanza con mirar cualquier propaganda o salir un rato a la calle o lo que sea, ni hablar de internet, ¿no? Pero bueno, entonces está la gente bombardeada por cuestiones de la sexualidad, ¿no? Pero tiene que permanecer fiel a la única mujer o al único varón con el que han tenido cohabitación por los próximos 60 años. ¿No es un poco loco? Digo, esperar que eso se cumpla, ¿no es un poco loco? ¿No está un poco fuera de la realidad? ¿Sí? Exigirle a una persona que se mantenga fiel a su compañero sexual por los próximos 60 años. ¿No es un poco loco? ¿No es un poco perverso? No en el sentido psicopatológico, ¿no? En el sentido moral. ¿No está mal eso? Bueno.
Pareciera que nos fuimos para el lado de los tomates. Y sin embargo no. Y sin embargo no. Porque los temas de fidelidad e infidelidad son permanentes en la consulta. Son permanentes. Entonces uno, para poder encuadrar eso, tiene que tener una perspectiva histórica. Tiene que saber de dónde viene la institución del matrimonio y hacia dónde va, ¿no? Tengo un amigo muy radical, no en el sentido de los radicales, sino radical en serio, que me dice, fuimos por el género, ahora tenemos que ir por el número. Con lo cual está diciendo, así como antes el Código Civil decía un hombre y una mujer, y logramos que dijera dos personas, el próximo paso es, ¿por qué dos? ¿Quién dice que el amor se limita a dos personas? ¿Por qué no puede haber matrimonios de más personas? ¿Por qué no puede haber matrimonios grupales? Se arma un quilombo bárbaro en la legislación, porque la herencia, los divorcios, todo eso es un pelote bárbaro. Eso indica que ya me pasé de hora. Pero es interesante de pensar, ¿no? El poliamor tan meneado últimamente, ¿no? A ver, pensemos de vuelta a eso. ¿Es posible sostener más de una relación vincular más o menos permanente sin que eso vaya en desmedro de las otras? ¿Es posible? Sí, es posible, yo veo que pasa. Pero digo, ¿cómo lo pensamos desde el psiquismo humano, este fenómeno? ¿Sí? Porque así como pudimos pensar que la monogamia regida por la Iglesia dependía de una intensa represión en la pulsión sexual de las personas y su encauzamiento hacia el lugar del matrimonio y la reproducción, ¿sí? Esto lo pudimos pensar, y esto es un concepto psicoanalítico. Estamos usando conceptos psicoanalíticos. No estamos diciendo ni bien ni mal, ¿eh? Estamos diciendo esto pasó por esto, se pudo hacer por esto, ¿sí? Ahora está pasando otra cosa. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Sí? ¿Qué fuerzas pulsionales están en juego? ¿No? ¿Qué pasa con el superyo de las personas? ¿Sí? ¿Hay superyo modelo nuevo? ¿O son los mismos superyo de siempre que ahora están por algún lado más alivianados? ¿Sí? Bueno, eso. Niñas, a ver, nos vemos el miércoles que viene. Y prometo ceñirme un poco más al tema. Nada, no prometo, no, mentira. Nos vemos el miércoles. Gracias, Carlos. Hasta el Chao, miércoles. Carlos. Chao. Chao, chao.